buenas, bienvenidos a Matendiendo. En el video de hoy vamos a entender qué son las funciones cuadráticas. Si todavía no viste el video qué son las funciones, te lo recomiendo ver. También tengo un video explicando las funciones lineales. Bien, avancemos. Las funciones cuadráticas son funciones cuyas gráficas forman una parábola. Ya habíamos visto que las funciones lineales forman una recta. Bueno, en este caso la gráfica es un poco más compleja y tiene forma de parábola. La expresión matemática es la siguiente: f de x igual ax al cuadrado más bx más c. A, b y c pertenecen a los reales y a nunca es igual a 0. Acá tenemos un ejemplo de una parábola y vemos que el eje de simetría es el que pasa justamente por el medio de la parábola. Y hay un punto muy importante que es el vértice. El vértice es el punto donde el eje de simetría se cruza con la parábola. Obviamente que este vértice tiene coordenadas de x y coordenadas de y. Se cumple que xb, que es lo que llamamos la coordenada de x del vértice, es igual a menos b sobre 2a. Para obtener las coordenadas en y, o sea, ib, hay también una expresión, pero es más práctico reemplazar en la respectiva función. Es decir, obtenemos xb y después eso lo metemos en la función f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Y otro punto que también es importante son las raíces. Las raíces son los puntos donde f de x es igual a 0. Ya igual lo vamos a ver en detalle. Bien, vamos a ver algunas propiedades. Cuando a es mayor a 0, el mínimo de f se alcanza en las coordenadas de x del vértice, es decir, xb, ¿no? El valor mínimo que toma es la coordenada de y del vértice. Bien, ahora esto lo vamos a ver más en detalle, pero esto quiere decir, por ejemplo, este es un caso donde a es mayor a 0. Acá es donde se alcanza en este valor de x, pero este es el valor que toma, no es lo mismo, ¿sí? La imagen de f va a ser de ib a más infinito. Recuerden que la imagen son los valores que puede tomar la variable dependiente. F es decreciente de menos infinito a xb y creciente de xb a más infinito. Y la palabra tiene forma de u. Se dice que es convexa. Ahora con esto lo vamos a entender mucho mejor. Tenemos el ejemplo: f de x es igual a 2x al cuadrado más 1. Es decir que acá en este caso a es 2, ¿sí? A es el que acompaña al x al cuadrado. B es 0 porque no tenemos ninguna x. Y c es 1 porque es el valor que está suelto. Entonces podemos calcular xb. ¿Sí? Recuerden que xb es menos b sobre 2a, pero como b es 0, xb directamente nos queda 0. Y como les había comentado antes, para obtener ib puedo meter al xb en la función y eso nos va a quedar 1. Bien, entonces vamos a ver si se cumplen, si estas propiedades las miramos, que el mínimo se alcanza en 0, que es justamente el xb, y toma valor de 1, ¿no? Fíjense que se alcanza en 0 de x y toma valor de 1 en y. Decrece de menos infinito a 0, fíjense. Siempre para ver el crecimiento y el decrecimiento hay que ver el eje x. Entonces, nosotros vemos que la parábola es infinita. Por lo tanto, vemos que acá está decreciendo. Es decir, cuando yo tomo valores de x más grandes,
los valores de i son cada vez más chicos. Y decimos que va de menos infinito, justamente porque es infinita la parábola, hasta 0. ¿Por qué? Porque después empieza a crecer. Y va a crecer de 0, que es el xb, a más infinito. ¿Sí? Siempre hay que mirar el eje x. Bien, pero ¿qué pasa si a es menor a 0? El máximo de f se alcanza en la coordenada x del vértice, en xb. Y el valor máximo que toma es la coordenada y del vértice. Bien, esto es similar a lo de recién, pero en vez de mínimo, máximo. Por ejemplo, en este caso voy a tener que en xb se alcanza el valor máximo y ese valor es el ib, justamente. La imagen de f va de menos infinito hasta ib. F es creciente de menos infinito hasta xb y decreciente de xb a más infinito. La parábola va a tener forma de U invertida, ¿sí? Esto va a ser así, cóncava. Es de la forma que se llama. En este ejemplo tengo f de x igual menos x al cuadrado más x. Entonces en este caso el valor que acompaña al x al cuadrado es menos 1, es decir que ese es nuestro a, y el valor que acompaña a la x es 1, o sea que b es 1. Y no tengo ningún valor suelto, por lo tanto c es 0. Calculamos x de b, menos b, es decir, menos 1, sobre 2 por a, o sea, 2 por menos 1. Y eso nos va a quedar un medio. Y para sacar ib, lo que tengo que hacer es evaluar a la función en xb, que es un medio. Así que nos queda f de un medio, que es menos un medio al cuadrado. Fíjense que este menos no está dentro del cuadrado, por lo tanto esto va a seguir siendo negativo. Más un medio, ¿no? Que es el xb suelto. Entonces nos queda un cuarto, que es un medio al cuadrado, con el menos, más un medio. Y eso es un cuarto, ¿sí? Entonces el valor máximo se alcanza en un medio, que es el xb, y toma el valor un cuarto, que es el ib justamente. Y crece de menos infinito a un medio, que es el xb, y decrece de un medio a más infinito. ¿Sí? Fíjense que acá está la gráfica. Entonces, justamente, bueno, y la imagen que no la puse va de menos infinito hasta ib, ¿no? Porque son todos estos valores. Bien, y lo último que quería ver es el tema de las raíces. Para hallar las raíces, debemos encontrar en qué valor de x f de x es 0. Para eso hay que usar esta fórmula, que es muy conocida y la van a usar mucho, que es la famosa menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Sigamos con el ejemplo anterior, es decir que nosotros teníamos f de x igual menos x al cuadrado más x. Tenemos que esto igualarlo a 0. O sea que nos queda menos x al cuadrado más x igual a 0. Y lo que hacemos es poner los valores en la fórmula. Entonces nos va a quedar menos 1 más menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 por 0, porque el c era 0, sobre 2 por menos 1. Entonces esto nos va a quedar menos 1 más menos 1 sobre menos 2. Entonces justamente, ¿no? Como tenemos el más menos hay dos valores posibles. Cuando hago la suma me queda menos 1 más 1, que eso es 0. Y cuando la resta me queda menos 1 menos 1, o sea menos 2, sobre menos 2. O sea que nos queda 1. Bueno, espero que se haya entendido. Voy a hacer un video con ejercicios para que se entienda un poco mejor. Dejo también en la descripción el apunte con las explicaciones dadas. Un saludo.